hay un voto obligado, es decir, por las buenas o por las malas, que te dicen, así es en México, y en todos lados. Puede ser por los gobernadores o puede ser por el presidente, que te dicen, si no votas, te vamos a correr de tu trabajo. Sí. Si no votas, te vamos a quitar los beneficios sociales. Si no votas, no te vamos a dar este pase o no te vamos a dar un privilegio, en fin. Llega el encuentro. ¿Por quién va a votar? Sí. Por Morena, porque dice, ¿y si no? Si yo digo otra cosa, me quitan. Me quitan el programa. Entonces, si yo digo, ahora, ¿por quién voté yo? Esa es otra cosa. Sí, porque no creas tú que es que son una bola de corruptos. No, Paco. Es que la gente tiene miedo. En el Estado de México hubo una elección de Estado. Lo que vivimos en el Edomex fue una elección de Estado. Morena se metió con todo el poder y con todo el dinero. Hubo una elección de Estado. No dejemos de mirar el elefante. Las principales casas encuestadoras absolutamente hasta compradas. La del Universal, que para mí fue un golpe cuando vi eso. Absolutamente. Bueno, en fin, todas. El Financiero, que era también Alejandro bastante respetable. Compradas absolutamente. Bienvenidos a otro episodio de ENRE. Les saluda Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga y vamos a platicar. Le voy a contar que el domingo 4 de junio hubo elecciones en 2 estados en el país, en Coahuila y en el Estado de México, y muchos han leído este episodio de nuestra historia política como una antesala de lo que ya van a ser las elecciones presidenciales en el 2024 y también los resultados, pues una especie de premonición sobre lo que ahí va a ocurrir. Déjenme le cuento qué pasó. Morena ganó en el Estado de México. Estas elecciones. ¿Y qué pasa? El Estado de México es la joya más preciada por varias razones, entre otras cosas, pues tiene el 13% de la lista nominal, pero además sucede que ha sido el bastión, el feudo del PRI por más de 90 años ahí. Desde ahí han operado políticamente de una forma muy importante. Entonces, se gana por Morena, lo pierde el PRI. En Coahuila no sucedió lo mismo, se resiste todavía este dinosaurio del PRI y triunfa frente a Morena allá en Coahuila. Sin embargo, pues no es un marcador parejo por lo que significa el Estado de México, y a pesar de estos resultados, digamos uno y otro, de todas maneras, todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años aparentemente dan la idea de que Morena está en un proceso pues imparable, y de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a hacer un zoom a eso con Alina. Bueno, Azul, pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes, con la audiencia. Yo empezaría, con qué es Morena, un movimiento de regeneración nacional que hace 10 años ni siquiera existía. Morena se ha venido consolidando, pasó de ser movimiento, fue en agosto del 2014, cuando realmente se conforma como un partido político. En 10 años, en 9 años, hemos visto cómo ha transitado de no gobernar absolutamente nada, incluso al principio de este sexenio solo eran 2 las gubernaturas que había obtenido ya como partido, y ahora estamos viendo que pasará a gobernar ya con esta victoria en el Estado de México, que no es menor, como lo señalas, Azul, 23 de las 32 entidades del país, y eso nos lleva a un dato concreto, que es el hecho de que estarán gobernando en una población de más de 92 millones de mexicanos y mexicanas. No es menor el reto que tiene ahí el Movimiento de Regeneración Nacional, y sobre todo de cara ya a esto que mencionaba, unas elecciones presidenciales que se realizarán el próximo año. Si bien no se logró ganar Coahuila, que no fue una sorpresa ni para propios ni para extraños, gana este bastión, como tú lo dices, Azul, por excelencia del priismo, de este gran dinosaurio, que sigue en Coahuila, pero cuando nos despertamos ya no estaba en el Estado de México. Sin embargo, lo gana con una candidata que es la segunda contienda, en esta ocasión.
no ganó el Estado de México en el año 2017, que es cuando intenta esta elección por primera ocasión, y es Delfina Gómez la gran cara, ¿no?, de esa cuarta transformación en estas últimas elecciones. Por ello hicimos un perfil que les invito, escuchemos. Hija de un padre albañil y una madre costurera, Delfina Gómez será la próxima gobernadora del Estado de México. La mexiquense, que ha conquistado el voto de al menos 3.268.000 mexiquenses, ha dividido su vida entre la docencia y el quehacer político. Nacida en una familia pobre en Texcoco, al oriente del estado que ahora gobernará, Delfina Gómez es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con maestrías en ámbitos educativos en el Centro de Estudios Superiores en Educación y otra en el Tecnológico de Monterrey, esta última pudiendo concluirla gracias a una beca. Más tarde, de 1982 a 1999, fue docente de educación primaria en el Estado de México. Destacó en el escenario público local al ser presidenta municipal de Texcoco y más tarde diputada federal y senadora. En el año 2017 compite por primera vez a la gubernatura del Estado de México, pero no logra vencer. Fue su nombramiento como la primera mujer a cargo de la Secretaría de Educación Pública lo que la lleva a los reflectores a nivel nacional. El pasado 4 de junio hace historia. Mientras en el año 2017 había obtenido 1.870.000 sufragios, el 4 de junio de este 2023 logra la victoria con 3.268.000 votos, 43% más que en su primer contienda. Yo vengo a decirles que estoy muy contenta, pero también estoy muy comprometida. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Quedamos en un acuerdo. Yo iba a regresar nuevamente a los municipios, no solamente a dar las gracias, sino a presentar el proyecto de trabajo que íbamos a realizar en cada municipio. En 36 de 45 distritos llega a tener respaldo de más del 50%, mientras en 8 de ellos ronda el 60%. Un triunfo significativo y contundente en la derrota del partido hegemónico que por más de 94 años gobernó el Estado de México, el PRI. La administración de Delfina Gómez, sin embargo, fue acusada de irregularidades en su administración como alcaldesa de Texcoco y como secretaria de Educación Pública, imponiéndole sanciones económicas al partido Morena de 4,5 millones de pesos. En su momento, el presidente López Obrador reviró que se trataba de irregularidades y no de corrupción, además de catalogarla como honesta, incapaz de robarse un centavo y de contar con su confianza. Les agradezco a todos ustedes, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así es de que vamos a trabajar con el pueblo, para el pueblo y cerca del pueblo. Muchísimas gracias. Y es justamente este perfil que acabamos de escuchar, una hija de un albañil, una ama de casa, la que llega, la maestra Delfina, llega al bastión priista, y este perfil es el que desata bastantes reacciones dentro de la reacción en este país. Personajes como Denise Dresser, los autoungidos, ¿no?, autoasumidos como la intelectualidad de este país, que era incuestionable, nuevamente tratan de hacer algunos balances, se les pierde la brújula, se les pierde tanto que terminan en Ucrania abrazando militares, abrazando a Zelensky, mientras claman una dictadura en este país. Sí, me parece que, Azul, Alina, esto que hemos visto, la primera reacción que tuvo la oposición, los políticos y esta intelectualidad rancia que respalda a los grupos privilegiados de este país, ha llegado no solo en esta ocasión, en muchos otros niveles, ¿no? Pero en esta ocasión se ensañaron con la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez. Y Denise Dresser, que presume de ser una intelectual forjada en Harvard y con doctorados en el extranjero, ¿no?, llegó a llamar maloliente a la maestra Delfina cuando vio que no ganó el PRI. Eso habla de esa profunda cepa racista, clasista, ¿no?, discriminadora, y además en este caso, bueno, pues
muy molestos y enojados porque perdieron poco de lo que les quedaba, de donde les fluye el dinero. Y un ejemplo de esta actitud que ha tenido lo simboliza Denise Dresser con este calificativo, ¿no? Y de eso también, bueno, pues algunos sectores también se burlaron de ella, evidentemente, pues ante tamaño despropósito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si quieran ver un cartón del Monero Mayo, donde dice Denise Dresser apesta a clasismo. Eso es, ahí está, clarísimo, ¿no? Estamos en una situación en la cual me parece que pierden los estribos los llamados intelectuales de la derecha. Sí, porque es Denise Dresser como un ejemplo de, en realidad, un pensamiento que está siendo nutrido por una élite política y una élite social, y que curiosamente hablan de esa manera de justo o sea, porque no es contra la maestra Delfina, hablan de la población que votó por la maestra Delfina. Y es la población que ha estado históricamente invisibilizada, que había quedado en la periferia, y que en esta ocasión pues les da un mensaje tremendo, o sea, porque justo las zonas más precarizadas del Estado de México son los lugares en donde arrasa Delfina Gómez. Y no solamente eso, hay que también ver como muy simbólicamente el hecho de que arrasa en bastiones, ¿no? A nivel de municipios que son históricamente del PRI, simboliquísimamente, pues Atlacomulco, nada menos, ¿no? Nada más ni nada ¿Y por menos. qué es importante, digamos, señalarlo? Porque este es el lugar que le dio, para que usted lo sepa, le dio el nombre a todo un grupo que modeló la forma de hacer política en el país, ¿no? O sea, cómo se hacía política, cómo se definían las directrices en el país, con una serie de definiciones que afectaron la vida de millones de personas en cuanto a la desigualdad que produjeron, a los grupitos de millonarios que a partir de todo ese grupo pues surgieron, crecieron en toda esta época, y también la corrupción, también los fraudes electorales, digamos, hay muchas cosas que ahí se gestaron, y ahorita vamos a hablar más del grupo Atlacomulco, pero por eso el mensaje que se manda a todos los que hoy representan eso que fue el PRI en la entidad, pues es muy, muy poderoso. Entonces, sí me gustaría, Óscar, que abundáramos un poquito más en esta historia del grupo Atlacomulco, que es lo que ahorita están perdiendo, ¿no? Esta forma de hacer política que se está perdiendo en el punto de inflexión que estamos viviendo con la pérdida del PRI en el Estado de México. Sí, mira, el Grupo Atlacomulco es un grupo político, como ya lo acabas de señalar, que nació por ahí de 1940-42. Si podemos ubicarlo, es en esos 2 años. Pero tiene un antecedente. El Grupo Atlacomulco nació a partir de una profecía de una vidente por ahí de 1915 que dijo que habría 6 políticos del Estado de México vinculados a un político que en ese momento era Maximino Montiel, por los años 15, que después fue presidente municipal del municipio de Atlacomulco. Y en esa historia de que la vidente había dicho que pasarían 6 gobernadores del Estado de México y luego vendría un presidente surgido de ese grupo, pues hubo políticos que se la creyeron, ¿no? Y dijeron, bueno, pues hay que empezar a trabajar en ello. Y es Maximino Montiel, que es parte del fundador, le hereda toda la fuerza política regional de Atlacomulco a un diplomático mexicano llamado Isidro Fabela, que era precisamente de ahí, quien a partir de ahí empezó a jalar a su gobierno, cuando llega a la gubernatura, a muchos jóvenes y muchos políticos precisamente de Atlacomulco. Después de él, pues, se fueron sucediendo otros personajes importantes y paradójicos. Uno de ellos, que fue el segundo gobernador después de Fabela, es el nieto, es el abuelo del que es el actual gobernador perdedor de esta elección. Entonces, eso es la familia del Mazo, ¿no? Entonces, el Grupo Atlacomulco, en términos muy
paradójicos, arranca con un Del Mazo y termina con un Del Mazo 92 años después. Y como decías muy bien, Azul es un grupo que forjó una manera de hacer política y de hacer negocios. Son los primeros modelos que se dieron en México en donde la política estaba vinculado a los mismos políticos que hacían negocios. ¿A través de qué? A través de robar el dinero de las arcas públicas para dárselos a contratistas, para dárselos a sus amigos, que al final de cuentas les devolvían una buena cantidad de dinero a los políticos que le daban esos negocios, ¿no? Por eso su influencia a nivel nacional, digamos, trascendía el territorio del Estado de México, por eso es importante. Exactamente, sí. Sí, crearon un modelo de enriquecimiento basado en este tipo de complicidades y de corrupción, ¿no? Entonces, ese grupo Atlacomulco ha tenido a gente que ha llegado a decir, después fue muy emblemático un personaje llamado Carlos Hank González, que llegó a decir que en México el que no vivía dentro del presupuesto vivía en el error. Es una de sus clásicas frases. Y otro decía que un político pobre era un pobre político. Y bueno, lo cumplieron al pie de la letra luego personajes como Emilio Chauffet, ¿no? Como Arturo Montiel, un gran ratero del presupuesto público, como César Camacho, toda una clase política que se enriqueció. Y por eso también se decía que, se dice que el grupo Atlacomulco no era del PRI, sino que el PRI era del grupo Atlacomulco. Por eso también el significado que tiene, que ahorita están perdiendo Sebastián. Sí, ¿no? Y culminaron, la visión de la vidente culminó con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que era parte de ese grupo, ¿no? El sexenio, uno de los sexenios de mayor corrupción en nuestro país. Ese es el grupo Atlacomulco. Bueno, y finalmente sí se cumple la profecía con un presidente que proviene de ahí, Enrique Peña Nieto, ni más ni menos, pero ese es un tiempo, y es un tiempo que estamos viendo llegar a su fin. En estos momentos, por eso resulta tan relevante hablar de estas elecciones, que son locales, pero que tienen una trascendencia nacional y que no se pueden explicar tampoco sin el avance, que es lo que estabas comentando, Alina, de un movimiento, el movimiento obradorista, que ha venido ganando terreno y que no solamente gana terreno a nivel electoral, sino también en términos de un apoyo a un proyecto político que está en este momento ejerciendo el gobierno, ni más ni menos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo vemos en términos de encuestas, que se da seguimiento continuamente a este tema, pues estamos hablando de que es un presidente que cierra un ciclo de gobierno, esto es muy atípico, con un 61% de aprobación por parte de la población. Este 61% se identifica como obradorista, es decir, con un movimiento, con un proyecto político que es gobierno. 21% se dice antiobradorista, o sea, pues un porcentaje muy menor respecto al otro. Y esto es interesante de comentarlo, lo estábamos hablando, Alina, de la gente que es encuestada. 56% se declara como liberal, 29% se declara como conservador. Aquí no se plantean en términos de los ejes de derecha e izquierda, y más bien se habla de un obradorismo que pues engloba muchos valores, que también eso yo pienso que va a ser materia de estudio y de análisis por mucho tiempo en el futuro. Pero bueno, es interesante esto porque también estamos en medio de un debate en donde se plantea que en México se está viviendo una polarización, pero si vemos estas cifras, pues no es así. Sí, de hecho son cifras además dadas por el Universal, ¿no? O sea, que no es cualquier diario aquí en México, son cifras en donde se evidencia esto que se ha insistido, ¿no? No solamente es una aprobación de la gestión, sino además hay una cosa que es la gente asumiéndose parte de un proyecto ideológico, ¿no? Político, social, cultural, que es el obradorismo, y el 21% se afirma, ¿no? Antiobradorista, como bien lo mencionas, y no necesariamente es todo ese sector conservador, ¿no? Que se asume conservador, pero no necesariamente se asumen como antiobradoristas. Y llamaba la atención de que no es cualquier cifra, pero también no solamente llama la atención que podamos o no estar de acuerdo con esto que muestra el Universal, sino que incluso hay gente de la propia derecha electoral que nos está dando la razón en ciertos balances, lecturas, ¿no? Que estamos haciendo, se encuentran totalmente, y eso pues también es interesante, ¿no? Hay
sí, hay de derechas a derechas y también a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Damián Cepeda, un senador del Partido Acción Nacional de derecha en este país, que incluso ha sido pues crítico en varias ocasiones, en estas elecciones también no es la excepción, pues muestra esa parte en donde hay una frustración de ciertos sectores de esta derecha electoral de decir, a ver, estamos enquistados en exactamente lo mismo, no avanzamos, triunfan en qué no lo sé, ¿no? Y se celebra, pero también aquí retomamos, vamos a escuchar tanto a Damián Cepeda como a Epigmenio Ibarra, cineasta, documentalista, que también llama la atención sobre el fracaso provocado por la atrofia intelectual de estos sectores. Vamos a escuchar a ambos. A mí me parece que el resultado fue muy duro de esta jornada electoral. Creo que fue una derrota desastrosa, de hecho, así la calificaría, por lo que significa, y no veo que estén celebrando, aunque debo decir que ya no me sorprende, porque he visto cómo cada elección parecen salir a celebrar cosas que yo digo, bueno, qué lástima que pasó esto, por fin vamos a entrar a una reflexión, y no me sorprende que ratifican y ratifican y ratifican la misma decisión que va a llevar siempre al mismo resultado, porque es imposible tener un resultado distinto si hace las mismas cosas. ¿Por qué digo que es un fracaso grave, una derrota fuerte? Pues como resultado de esta jornada electoral, resulta ser que nada más y nada menos 16 millones de mexicanos van a pasar a ser gobernados por Morena. Y en nuestra visión, eso es una tragedia, porque los gobiernos de Morena pues resultan ser muy negativos para el país y representan incremento de violencia, servicios de salud que no se dan a la ciudadanía, enfoque equivocado en educación y todo lo que hemos señalado. Yo hoy hago una reflexión sobre lo que considero es una suerte de atrofia intelectual. En los analistas, en los líderes de opinión, en la oposición. Y hago una analogía con lo que el fiscal que encarceló a Antonio Gramsci pretendía. Dijo, hay que hacer que ese cerebro deje de funcionar. No lo lograron en el caso de Gramsci. Creció intelectualmente en la prisión. Lo que siento es que la élite mediático-política en México, a la élite mediático-política, esos 100 años de priismo, le produjo esta atrofia. Sigue considerando las cosas, midiendo las cosas, analizando las cosas, colocando a todo el mundo en los compartimentos estancos aprendidos durante el régimen. Y entonces lo que está sucediendo hoy les parece difícil de entender y lo quieren meter a fuerzas en los mismos cartabones. Venimos viviendo lo inconcebible. Un viejo régimen que pensábamos imposible de vencer. Yo tengo 71 años y, pues, ¿qué te digo? 60 y tantos años los viví bajo el priismo y luego bajo el panismo, que era el otro priismo. Ahora son lo mismo. Y pensábamos que eso era imposible de vencer, y menos en sus términos, en elecciones. Resulta que se pudo. Bueno, pues es decir que hay un punto, hay una coincidencia en el diagnóstico que se da dos personajes que son pues antitéticos, ¿no? Hablando de Epigmenio Ibarra y Damián Cepeda, en donde en el caso de Damián Cepeda pues hay una visión autocrítica de lo que está ocurriendo con la oposición, que ha llegado a un punto en que verdaderamente no es competitiva electoralmente, que es lo que les preocuparía en este momento. Ahora, sí hay que decir que esa es una expresión. En la oposición, mayoritariamente lo que ha habido es, ya lo mencionábamos, una frustración que más bien se ha expresado en el berrinche, en la necesidad de echar culpas para todos lados, y en medio de estos berrinches incluso se ha dado una enorme exhibición, pues un poco de lo que representan, de lo que son, cuando, por ejemplo, hablan de que pues el gobernador del Estado de México, el actual, el que deja su cargo, pues entregó la plaza, ¿no? Hablando en términos como de
cártel, ¿no? De esto sí debería de hacer una serie de Pigmenio Ibarra, sí, claro. De esta serie de traiciones, despechos, ¿no? Se volvió algo totalmente telenovelesco, sin falta de esa crítica, de esa autocrítica por parte de estos sectores que no es que lo esperemos, ¿no? Pero en algún momento creo tendrían que parar en este declive. Y llama la atención que en este análisis que tratamos de mostrarle a la audiencia de correlación de fuerzas de los medios de comunicación, como han estado jugando, a quien le dan voz es al presidente del Partido Revolucionario Institucional, claro, el gran derrotado, a pesar de haber ganado en Coahuila, Alito Moreno. ¿Con qué cara, no? Viene a decir que es el gobernador del Mazo, Alfredo del Mazo, quien hablabas, Oscar, de esta herencia familiar, no oligárquica y demás en el Estado de México. Pues culpa a Alfredo del Mazo por traidor, por venderse, cuando sí hemos escuchado audios fuertes de algún personaje del priismo que ha llevado también al declive a este partido, ha sido Alito Moreno. Pero bueno, en estos berrinches vamos a escuchar cómo hace este berrinche más que análisis Alito Moreno. El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista y eso está a los ojos de todos. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? Porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados. Los priistas en el Estado de México dimos en su tiempo y en su momento la vida por Alfredo del Mazo. Bueno, se dijeron muchas cosas por parte de la oposición y estamos viendo uno de los ejemplos, pero aquí también es importante meter en el escenario otro actor, que son los medios de comunicación como un elemento y como un actor también de oposición desde antes de la elección, en donde hubo desde Guerra Sucia hasta, o sea, con muchas mentiras, difamaciones en contra de la maestra Delfina, particularmente en las plataformas digitales. Pero en los medios tradicionales vimos cómo se fue calentando, digamos, la idea de que iba a haber una elección de Estado, después se sostuvieron en eso, ya después cuando salió el INE para validar la elección dijeron, bueno, pues entonces ganó el INE. De pronto empezaron a establecer incluso contradicciones internas en sus propios argumentos, pero que iban muy alineadas a lo que después vimos que fueron los berrinches de la oposición, hasta llegar al tema de que había habido incluso una elección de Estado. Sí, los medios dieron otra vez una prueba palpable, clarísima, de esos intereses detrás de los cuales están y a quienes apoyan, ¿no? Entonces, en esta ocasión, los medios se la jugaron con PRI, PAN y PRD y su candidata en el Estado de México, Alejandra del Moral. Y indujeron primero la idea de que estaba muy fuerte, de que iba a ganar, ¿no? Cuando fue claro el abandono, ¿no? Por parte. Sabían que iban a perder y la dejaron. Y exactamente. Bueno, esta idea de que se iba cerrando, ¿no? El espacio entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral fue una de las cosas que fueron, en la última semana estuvieron jugando mucho con esta idea. Sí, y sin embargo, la realidad pues les daba de topes, porque ellos inventaron muchas encuestas para simular y hacerle creer a la gente que se iban cerrando las encuestas, ¿no? Pero había otras que evidentemente decían, no, pues si tiene 20 puntos arriba, la maestra tiene 10 puntos, está arriba, o sea, no hay posibilidades de que el PRI gane. Pero los medios se la jugaron con Alejandra del Moral, con el PRI, con el PAN y con el PRD y los sectores conservadores, y volvieron a lo mismo. Volvieron a hacer lo que hemos visto en otros programas, ¿no? Su papel de actores, como tú dices exactamente, no solo de narradores, de difusores de los hechos que están pasando con veracidad, sino de actores que quieren influir en un proceso electoral en este caso. Y otra vez, pues, perdieron. Igual que los otros partidos. Que quieren influir apostando que se iban a dar las condiciones que, digamos, estuvieran aparejadas con su narrativa. Porque hay que decir que sí se operó en el Estado de México. Ahora en estos días hay un reportaje del diario El País, por ejemplo, donde hacen una radiografía de esto que se llama las casillas zapato, es decir, cuando las llenan del voto, en este caso de Alejandra del Moral. Hubo mucho de eso, tanto en el Estado de México como en Coahuila, pero finalmente no les alcanzó y por eso de pronto esta idea que es
absolutamente validadora de algo ilegal, de una práctica ilegal y corrompida electoralmente hablando, de que se entregó la plaza. Es decir, el gobernador no operó más para que esto cundiera y entonces se cumpliera nuestra profecía, ¿no? De que se estaba cerrando. Al viejo estilo, ¿no? El viejo estilo de hacer fraude, ¿por qué ¿no? Exacto, ¿por qué no? Pero para hacer fraude. Pero además, los medios no solo actuaron por acción, por así decirlo, sino también por omisión. Recordarán que en esta recta final de The Guardian, ¿no? Esta publicación inglesa da a conocer este desvío de millones de pesos por parte del gobierno del Estado de México a empresas fantasmas, y eso lleva a esa presión en redes sociales, no de los medios de comunicación, sino por parte de redes sociales. Es en donde se evidencia todo esto, y la gente es la que genera esa presión para que incluso la candidata de esta coalición de la oposición cancelara su cierre de campaña, se negara a dar más entrevistas, para que en ese control de daños los últimos días, ¿no? Fue terrible. Y los medios de comunicación no necesariamente difundieron eso, ¿no? No sé si se sintieron parte de esta veda electoral, asumieron su rol por parte de la oposición, ¿no? Y ahí se quedó. Y cuando era un escándalo, ¿no? Tremendo, entonces por acción y también por este último tramo, por omisión. Silencio de momias, dirías, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí creo que también eso fue importante. Que fue muy evidente y muy deliberado, porque mientras escudaban en la veda electoral para no abordar este tema, que era de interés público y periodístico, por otro lado, sí hubo comunicadores que los días de la veda electoral estaban saliendo a decir hay que votar por Alejandra Moral, ¿no? Eso fue muy evidente. Y luego la narrativa poselecciones, ¿no? Ahora quieren difundir la idea, porque salieron rapiditos a difundir la idea de que había sido una elección de Estado. ¿A qué le llamamos elección de Estado? Bueno, a que el gobierno en la presidencia opera 20,000 recursos para hacer que gane un candidato específico, ¿no? Pero sin una prueba. O sea, nada en absoluto. Y entonces empezaron a querer generar esa narrativa para deslegitimar no solo el triunfo de Morena, no solo el triunfo a la maestra Delfina Gómez, sino, como lo han venido haciendo todo el sexenio, al presidente López Obrador. Esa es la narrativa que traen los medios, determinar por descalificar, sea el tema que sea, cualquier acción en la que se encuentra el país, echándole la culpa al presidente López Obrador, ¿no? Siempre. Entonces, pues, creo que perdieron y siguen perdiendo credibilidad. Totalmente. Y bueno, ese es el tema, que en ese lugar nos encontramos ya con además muy poquitito tiempo para hablar el día de hoy, y tendremos que retomar algunos de estos temas, pero nada más para cerrar, Óscar, Alina, ¿qué es lo que ven en el horizonte? Bueno, en el horizonte son los grandes retos que tiene todo el país, ¿no? O sea, se está hablando de una elección local, pero el priismo justamente tiene que ver no solo con prácticas clientelares dentro del marco electoral, tiene que ver con prácticas ideológicas, políticas, sociales, ¿no? Y eso es realmente esa cultura priista que seguramente persistirá en algunos resabios, ¿no? Que estará en las instituciones, que estará en la vida pública. Contra eso, en realidad, es lo que hay que seguir luchando. Lo vimos en Coahuila, ¿no? Que a pesar ahí de que no hubo esa unidad como en el Estado de México por parte de la alianza Juntos Haremos Historia, a pesar de eso, pues también están en ese momento, ¿no? O sea, no todo México es homogéneo. Entonces, los retos que están sobre la mesa son los mismos que están para el 2024 a nivel nacional, ¿no? Puestos sobre la mesa los retos para la Cuarta Transformación, esperando que haya esa oportunidad de profundizar y de hacer lo que todavía no se ha hecho y que se profundice lo que se ha hecho hasta ahora. Morena gana 2024 y se profundiza la Cuarta Transformación. ¿Qué dices? Sí, porque, a ver, yo lo que creo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en solo 4 años, más 18 de lucha política, lo que nunca se había hecho en este país, no solo en el ámbito económico, ¿no? No solo en los programas sociales. Yo creo que en el terreno de la democracia, donde se inscriben las elecciones, el presidente está cambiando también las cosas de una manera radical, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes pues el fraude era lo que imperaba, y al presidente López Obrador no se le ha podido adjudicar ni una sola intervención
de una elección fraudulenta en este sexenio. Eso es un logro político importantísimo para los mexicanos, ¿no? Y me parece que en eso se inscribe precisamente lo que estamos viendo en este momento en México. Hay un cambio también en la política del presidente en turno en este país, que es un cambio de 180 grados, o sea, radical, ¿no? Y eso me parece que es algo que confirma que también lo que el PRI hizo como creación de una cultura política a lo largo de un siglo, el presidente está cambiando también esa cultura, y creo que el obradorismo empezará a tener que ser una nueva cultura política que ya empezó a ser, que será muy difícil que se le dé marcha atrás, y que bueno, será quien le dé marcha atrás a esa política que tiene que ver con principios como honestidad, que tiene que ver con principios como respeto a los ciudadanos, como consulta a los ciudadanos, ¿no? Creo que las elecciones nos están diciendo que también en política el obradorismo creo que llegó para quedarse como cultura política de este país. Y que eso también los tiene medio destanteados, ¿no? Porque siempre están esperando un golpe autoritario que no llega y no llega. Bueno, pues, queridos Oscar, Alina, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho, Azul Alzaga, y esto es otro episodio de ENRE. Nos vemos a la próxima oportunidad.